Espérame, espérate que voy a sacar mis cosas, vos. Es que vos no me dejas sacar mis cosas, vos. Si sos bárbara. Ah, aquí está. Vaya, ya estuvo. Vieja loca. Sos una vieja loca. Estate quieta. No, estate quieta. Déjame el cable. Ingrata. Estar molestando vos. Como que uno estuviera jugando. Pa, parararam, pa, param. No sé qué le pasa a mi gato, pero está como que hubiera probado catnip. Loca. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal están? Espero que estén bien, que haya sido un día provechoso y que haya transcurrido sin ninguna situación extraordinaria. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, Foncho, ¿qué tal estás? Palermo. Diego, hey, ¿qué pasó, Diego Rosa? Bienvenido a la charla de esta noche, que es una continuación de lo que inicié ayer. Tengo planeado hacer una serie a lo largo de la semana para ir conociendo un poco más acerca de la inteligencia artificial y cómo impacta desde ya en nuestras vidas, pero sobre todo cómo va a impactar en el futuro. Hola Daniel, ¿cómo estás? Ratos de no verte, hermano. Qué bueno que andes aquí. Sol Naranja 645, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, como mencioné ayer, probablemente no sea una charla de gran interés para la mayoría, porque no voy a hablar de señoras con poca ropa, ni tampoco voy a hablar de que fulano se metió con Mengano, o que doña Perengana se puso a decir cosas en una transmisión en vivo. Nel, eso no es aquí, eso no es aquí, eso es en otro canal. Aquí vamos a hablar de tecnología. Y bueno, los que estén son más que bienvenidos a participar con sus comentarios y sus opiniones para enriquecer esta experiencia. Lo cierto es que es un tema bastante más académico, tecnológico, que de índole popular, ¿verdad? La idea es compartir lo poco que sé a través de estas transmisiones en vivos, a través de esta charla, sobre todo por la importancia que tiene para la humanidad, pero en especial para los salvadoreños. Esto está loca, más que me está moviendo la cámara. ¿Qué tal, Carolina Contreras? Buenas noches, bienvenida. Está haciendo una humedad allá afuera, qué horrible, qué horrible. Pero es justamente eso lo que vamos a tratar. Así es que muchas gracias por estar compartiendo su valioso tiempo. Si consideran que esta charla es de interés para otras personas que estén relacionadas con el ámbito académico, con el ámbito tecnológico, o porque le gusta informarse de la vanguardia tecnológica, pues te pido que por favor me ayudes a compartirlo y que además me ayudes a alcanzar mi objetivo en esta transmisión en vivo. Como saben, soy Juan José López, yo soy el fundador de la Diáspora 503 y aquí el objetivo es que a través de las plataformas de redes sociales comparta información relacionada con lo que acontece en nuestro país, pero además de otros aspectos de índole político que inciden en nuestro día a día. Elizabeth, buenas noches. Así que muchas gracias y bueno, hoy vamos a tratar el tema de la inteligencia artificial y la relevancia que tiene para El Salvador. Un segundo, por favor.
dije que voy a tratar el tema de la inteligencia artificial o IA o AI y la relevancia que tiene para El Salvador. Los que estuvieron conectados anoche pudieron tener una cápsula acerca de cómo la inteligencia artificial ya forma parte de nuestras vidas, pero muchas veces poco nos damos cuenta de cómo incide en la toma de decisiones cotidianas. Hacía yo referencia a que, por ejemplo, si ustedes van a su aplicación de fotografías, es decir, la biblioteca de fotografías y videos, ustedes podrán realizar una búsqueda relacionada con algún tipo de contenido que hayan tomado en algún momento, ¿verdad? Por ejemplo, un perro, un gato, un carro, una casa, una planta, etcétera, etcétera. Todo eso lo pueden buscar debido a que muchos teléfonos de 2018 para acá, no, 2017 para acá, empezaron a incorporar tecnología, ese tipo de tecnología de inteligencia artificial como una especie de acercamiento de dicha tecnología a los usuarios finales, es decir, nosotros, las personas que consumimos redes sociales, internet o que compramos dispositivos móviles para que vayamos asociándonos. Sin embargo, como muchos sabrán, la inteligencia artificial en los últimos años ha tenido un despliegue muy amplio, de tal manera que incluso es posible crear o recrear situaciones que ni siquiera han ocurrido. Una de esas que recuerdo desde hace varios años es cómo emplearon un video del presidente Barack Obama y también cómo fue creada una obra artística digital acerca de Morgan Freeman. Él es un actor estadounidense afrodescendiente que parecía, lucía y sonaba igual que la persona de carne y hueso. E incluso en el ámbito político, mucho se ha hablado acerca de cómo es posible suplantar la identidad de alguien a partir del uso indebido de herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial. Así es que esta noche vamos a hablar acerca de esos aspectos, la relevancia que tiene para El Salvador, así como la importancia que tiene el anuncio que hizo hoy el presidente Nayib Bukele en relación con la incorporación de un asesor en inteligencia artificial, en un asesor personal para el presidente de la República. Además, muchos que le seguimos la pista al presidente Nayib Bukele sabemos que es una persona que tiene una alta inclinación hacia el uso de la tecnología. Muestra de ello es que durante la conformación del partido Nuevas Ideas, básicamente su plataforma de propuesta política la manejó a través de las redes sociales y así sucesivamente, a tal grado que lo último es eso, ¿no? Incorporar un experto en inteligencia artificial. Antes de continuar con el punto 1, quiero saludar a Misha, muy amable Misha, por tu obsequio, gracias, y bueno, espero que el tema sea de su interés y están invitados a participar para que aclaremos las dudas. Muy bien, ¿qué debemos saber acerca de qué es la inteligencia artificial? Porque puede parecer que estamos hablando de algo cotidiano, pero básicamente la inteligencia artificial lo que hace es simular la forma de actuar de un ser humano. Es así. Por allá de 2015-2016 tuve mi primer acercamiento a la inteligencia artificial a través de una compañía regional que se llama GBM. Ellos son expertos en tecnología y emplean distintos tipos de recursos que forman parte de la cuarta revolución industrial, perdón. No sé por qué esto es como le doy seguimiento a la política de México, ellos tienen el concepto de la cuarta transformación. Así es que me disculpo por eso.
pero decía que a mediados de la década pasada tuve mi primer acercamiento con el concepto de inteligencia artificial y sobre todo la utilidad que estaba dándole GBM para incorporarla en el ámbito público y privado, de tal manera que justamente como dice la definición resumida, es una simulación de la manera de actuar del ser humano. Ahora, es importante también que esta tecnología, al ser tecnología de punta, tecnología vanguardista, también tiene ciertas características y una de ellas es aprender. En el sentido figurado, ¿no? Aprender. Literalmente lo que hace es que a través de las indicaciones que le damos en su uso, tiene la capacidad de ir incorporando y mejorando la información que ya posee por sí misma. Un ejemplo de ello es cuando ustedes le hablan a su celular. ¿Se han fijado? Ya sea que es un Android o un iOS, cuando ustedes le hablan a su celular, el celular la inteligencia artificial incorporada dentro de ese dispositivo ya identifica patrones de voz, patrones de indicaciones, patrones de enfoques, ¿verdad? Por ejemplo, cuando los usuarios de iOS dicen Hey Siri, automáticamente la inteligencia artificial se activa y te pregunta, se activa para que le des una indicación. Esa indicación puede ser desde una cosa tan sencilla sobre cómo preparar la salsa para el pavo navideño, hasta situaciones tan complejas como una operación con fracciones o despejes de fórmulas para los que estudian físico, matemático, por ponerles un ejemplo, ¿no? O también tiene la capacidad de ayudarte a sintetizar información cuando se trata de documentos pero muy extensos. Por ejemplo, yo anoche hacía la referencia sobre un artículo que escribí hace como 3 semanas relacionados con un anuncio que hizo el Banco de América o Bank of America en Estados Unidos, donde dio a conocer cuáles serían las sedes o financieras que serían cerradas debido a que cada vez más hay menos personas que utilizan las agencias bancarias y se inclinan más por el uso de la tecnología móvil, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy feliz desde que fue incorporada la biometría facial para desbloquear mi celular. Y la primera vez que yo utilicé ese tipo de inteligencia artificial con biometría facial fue en una aplicación bancaria en Guatemala. Y era súper chévere. Yo, wow, qué fantástico, porque me simplificaba el proceso de estar escribiendo el token o el código o irme al doble factor de autenticación para acceder a mi cuenta bancaria y hacer cualquier tipo de operación. Entonces, pues básicamente la inteligencia artificial es eso, ¿no? Es una simulación de la manera en que actúa el ser humano, pero con capacidades superiores que le permiten a la misma tecnología ir mejorando cada vez a través de las indicaciones que le damos. Buenas noches, Ceci, gracias por unirte a la charla, espero que estés bien. Continúo hablando, estimada Ceci, acerca de inteligencia artificial a partir de que hoy el presidente Nayib Bukele anunció que ha incorporado a su equipo de trabajo a un asesor de inteligencia artificial. Y estoy hablando acerca de cuáles son las ventajas y las repercusiones que puede tener para la sociedad en general, pero en especial para los salvadoreños. Así es que más que todo es una charla técnica, semiacadémica, no es completamente académica, parte de las experiencias personales como usuario, pero también como generador de contenido, como periodista en su momento acerca de tecnología en la región centroamericana. Muy bien,
Am, Hay que entender que la inteligencia artificial, como ya les he mencionado, tiene capacidades claves. Por un lado, el aprendizaje, ¿sí? Un proceso de aprendizaje a partir de la repetición de indicaciones recurrentes que le damos. ¿Qué hora es en Tokio? ¿Qué hora es en Bulgaria? ¿Qué hora es en los Andes? Etcétera, etcétera. Todo ese tipo de interacción que nosotros realizamos con la inteligencia artificial o cuando le hablamos a nuestro teléfono, ya sea con Siri o con Hey Google, o con Alexa, por ejemplo, ¿verdad? Oye Alexa, ¿qué hora es en Bangkok? Y todo ese tipo de consultas recurrentes se van incorporando a ese proceso de aprendizaje que tiene el algoritmo con los que funciona cada inteligencia artificial, porque hay distintas inteligencias artificiales, no es solamente una, no es solamente que Google tenga una o que Apple tenga otra, en realidad la carrera por la inteligencia artificial es bastante intensa. ¿Por qué? Porque ya vamos a llegar a esa parte, como dije, forma parte de la cuarta revolución industrial en la que ya nos encontramos. Ahora, tiene la capacidad incluso de realizar procesos de razonamiento, aunque con ciertas limitantes. En una caminata que di con mi vecino y amigo muy querido, estuvimos experimentando sobre aspectos éticos y morales con la inteligencia artificial. Entonces le hacíamos preguntas comprometedoras relacionadas con cómo alguien puede extinguir la vida de otra persona. Entonces, como tiene protocolos éticos, pues nos hacía ver que dentro de sus constitución como herramienta tecnológica, ese tipo de conceptos no estaba incorporado debido a que resultan perjudiciales para el ser humano. Por lo tanto, tiene esa capacidad de razonamiento. E incluso nos fuimos por la tangente y estuvimos hablando entonces también acerca de la divinidad, de Dios, del Espíritu Santo, de Jesús, etcétera, etcétera. Entonces tiene esa capacidad de razonamiento. Por otro lado, tiene una capacidad de percepción muy interesante porque, por ejemplo, yo utilizo a diario inteligencia artificial desde que me levanto hasta casi que termino el día. Y ya no tengo que darle las mismas indicaciones porque como ya está entrenada y sabe, conoce cuáles son las indicaciones que le doy, simplemente le digo, haz lo que te indiqué anteriormente. Y me da el resultado de lo que yo necesito. En especial con resúmenes, análisis, apreciaciones políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Buenas noches, Mamerto. Gracias por sumarte a esta transmisión. Espero que sea de tu interés. Estoy creando una serie de transmisiones en vivo relacionados con el uso de la inteligencia artificial y sobre todo porque hoy el presidente Nayib Bukele anunció que ha incorporado un experto en esa tecnología a su equipo de gobierno. Y por último, pues bueno, nos permite ayudar a tomar decisiones, ¿verdad? Claro, al final los que tomamos las decisiones somos nosotros, pero la inteligencia artificial, al tener capacidad de razonamiento, te va a poner sobre la mesa las alternativas que tenés disponibles. Sin embargo, y al final de cuentas, la toma de esa decisión corre bajo nuestra propia responsabilidad. Ahora, hay tipos de inteligencia artificial. Por ejemplo, encontré que hay algo que se llama inteligencia artificial débil, que son sistemas que han sido construidos para realizar tareas específicas, tal como lo acabo de mencionar, por ejemplo, como Siri. Hay un video muy lindo que lo vi, si no el año pasado, el antepasado, es de una señora ya mayor, muy, pero que muy mayor. Yo calculo que tendrá o tendría en ese momento, si no 90 años, por lo menos 80 años, o un poquito más. Entonces la señora se acerca al Alexa y le dice, oye Alexa, ponme música de bolero. Y entonces Alexa empieza a reproducir música de bolero. La señora muestra un rostro de asombro
extraordinariamente y dice, qué bello esto, dice la señora. A mí me conmovió tanto porque, paréntesis sobre lo que estamos hablando, cuando se empezó a hablar acerca de la cuarta revolución industrial, que está definida por el Foro Económico Global, que se reúne cada año en Davos y determina cuál será el rumbo de la sociedad en varios aspectos, por ejemplo, economía, tecnología, desarrollo humano, inversión, cataclismo, etcétera, etcétera. Yo solamente pensé en mi mamá y pensé en mi yo, si Dios me da permiso de en 30 años. ¿Por qué? Porque seguramente muchos de ustedes en algún momento tuvieron que interrelacionarse con alguien de la familia ya de mayor edad. Y muchos que nos ha tocado experimentar esa situación, sabemos que es una realidad que puede resultar agotadora, agobiante, por lo repetitivo y por lo monótono que se vuelve. Yo en las transmisiones en vivo que he hecho para hablar acerca de los cuidados de una persona de la cuarta edad, en donde mi mamá es la persona invitada, yo siempre reitero acerca de cómo debe prepararse una persona emocional, psicológica y espiritualmente para atender a otra persona, pero de la tercera o cuarta edad. Es cansado, es fatigante. Pero entonces yo me puse a pensar sobre la robotización. ¿Por qué? Porque los robots no se cansan, no tienen sueño, no se enfadan, no se alegran, etcétera, etcétera, y pueden repetir innumerables veces una acción repetitiva, ¿verdad? Entonces por eso habla aquí acerca de la inteligencia artificial débil como Siri, Google o Alexa. Hola Ceci. Ceci nos comparte que mi nieto, cuando viene a mi casa, platica con la Alexa. Yo me estreso un poco de escuchar. Tiene 6 años, pero es muy curioso y hace muchas preguntas a Alexa. Fíjate qué interesante, Ceci, porque por ahí de... ¿Cuándo fue eso? 99, 2009, 2010. Por ahí de 2010 probablemente ocurrió lo que te voy a contar. En una ocasión, mis hijos me preguntaron cómo se hacen las vejigas, cómo se hacen los globos. Y en ese momento yo no sabía cómo. Honestamente, nunca me había tomado el interés de saber cómo se fabrican los globos, cómo se fabrican las vejigas. Y entonces les dije, espérense, vámonos a YouTube. Y en YouTube encontramos una cápsula de un programa que transmitían antes en Discovery Channel que se llamaba ¿Cómo lo hacen? O How They Do It. Y ahí explican todo el proceso, desde que inicia hasta que concluye, cómo se fabrican los globos o las vejigas. Entonces en ese momento, estimada Ceci, en ese momento me di cuenta de que no sé todo. Es decir, los adultos no sabemos todo. Y no podemos pecar de sabiondos pretendiendo que tenemos una respuesta para cada cosa, sobre todo cuando los niños van desarrollando esa capacidad de aprendizaje y se preguntan por qué sale el sol, por qué me sigue la luna, por qué las nubes parecen perritos, etcétera, etcétera. Entonces, mi querida Ceci, Alexa, tal como lo comentábamos anoche acerca de la inteligencia artificial, viene a ser una herramienta que nos ayuda a complementar todo aquello que nosotros no podemos hacer. ¿Por qué? Porque los niños son inquietos, incesantes, tienen muchas preguntas, tienen muchas dudas. Por ejemplo, este amigo que acaba de comentar, el narcisista,
yo sé sobre su vida, ¿verdad? Cuando él era niño, pues lastimosamente creció en un entorno muy limitado, el pobre, ¿verdad? Y aunque tengo su autorización para hablar al respecto, este amigo, identificado como el narcisista, nació en un entorno de pobreza tan, pero tan difícil, que su primer celular lo consiguió usado, maltratado, con la pantalla rota, porque él tenía interrogantes, ¿verdad? ¿Qué es Facebook? ¿Qué es navegar en Internet? Y cosas por el estilo. Y yo siempre lo molesto y le digo, mira, ¿y por qué te llamas narcisista? Pero en el fondo yo sé que todos tenemos algo de narcisista, ¿verdad? Y lastimosamente, pues, a pesar de que sí pudo acceder a tecnología, este amigo, el narcisista, no logró ni siquiera terminar el 8º grado. Y lástima, porque es un muchacho muy inteligente, es una persona muy inteligente, muy inteligente, tiene un gran corazón como persona, pero pues la vida... Luna, esta Luna se emociona cuando viene su mamá. Este amigo narcisista, pues le tocó lo que la vida le dio, ¿verdad? Y yo le he dicho, mira, brother, no vivas enojado, hombre. No vivas enojado, porque el que se enoja pierde. Pero bueno, Tierra de Volcanes dice, incluso los adultos tienen preguntas existenciales. Exactamente, exactamente. No se puede negar que la tecnología nos ayuda mucho en algunas cosas que no sabemos. Sí, definitivamente. Por ejemplo, yo a veces me recuerdo de términos que, híjole, mano, se me escapan, ¿verdad? Porque hay mucho... Acuérdense que hace poco estaba, hace poco estábamos hablando de la infodemia, ¿se recuerdan? Y este, eso, ¿no? Y luego está la inteligencia artificial fuerte, que son sistemas con capacidad de realizar cualquier tarea cognitiva que un ser humano puede realizar, pero que se encuentra aún en desarrollo. Perdonen, me pica la cara porque está haciendo una gran humedad allá afuera y venía bañado en sudor. Entonces, por ejemplo, si se recuerdan, les acabo de mencionar que por ahí de mediados de la década pasada, conocí la inteligencia artificial de GBM. Entonces, uno de los aspectos que me impresionó radicalmente fue la capacidad de aprendizaje y desarrollo que tiene, de tal manera que puede, esa es la propuesta de las desarrolladoras de tecnología, tener la capacidad, por ejemplo, de emular o imitar a un médico, a un abogado, a un profesional de determinada área, etcétera, etcétera, etcétera. Y a eso se le conoce como inteligencia artificial fuerte. Muy bien, ¿cómo nace? Vamos al punto número 2. Hoy voy a hablar sobre 5 puntos, iré un poquito más rápido. El punto número 2 de la charla de esta noche es cómo nace la inteligencia artificial. La historia es muy breve. Los primeros pasos nacen con Alan Turing y el trabajo que tuvo sobre las máquinas en computación sobre los años 50. Probablemente les suene a chino, caramba. Probablemente, disculpen la molestia, no sé por qué, pero tengo una gran alergia en la cara. Decía que probablemente Alan Turing no les haga clic de inmediato, como por ejemplo cuando yo digo, ¡hey, el narcisista!, ¿verdad? Que ya todo el mundo lo conocemos. O que si hablamos de, qué sé yo, Eugenio Derbez, ¿verdad? Estoy diciendo cosas a la ligera, que son nombres que son muy populares porque están muy arraigados en la sociedad global y que de una forma u otra asociamos inmediatamente a el actor mexicano, su hermano o primo fue ministro durante Calderón o Peña Nieto, no me recuerdo cómo fue la cosa o algo así. Alan Turing, hay una película muy buena. Hay una película muy buena que se llama El Código Enigma. Les recomiendo que se den la oportunidad de
ver esa película, es muy entretenida, incluso ya se encuentra en YouTube, no tienen que pagar nada por ello y si tienen servicio de televisión streaming, pues igual. Se llama... ya se me olvidó. Ah, híjole, lo acabo de decir y ya se me olvidó. El código Enigma, perdón, el código Enigma. Alan Turing fue una persona muy, pero que muy inteligente, obsesionada con la encriptación de datos. La encriptación de datos, se han fijado que cuando ustedes comienzan a enviar mensajes por Messenger o por WhatsApp a una persona que se comunica con ustedes por primera vez, les aparece un pequeño mensaje que dice: estos mensajes están encriptados de punto a punto. Es decir, que esa información está protegida tecnológicamente hablando y no es posible acceder a ella si no es únicamente a través de Messenger o de WhatsApp. Es la única manera, pero de otra manera no se puede acceder, nadie más puede acceder. Obviamente que habrá especialistas en vulneraciones cibernéticas, pero la promesa de confianza y seguridad de Meta, que así se llama la compañía, que es dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, la promesa de Meta es que todas las comunicaciones por Messenger o por WhatsApp están encriptadas de punto a punto. O de teléfono a teléfono, o de computadora a computadora. Esa es la promesa de Meta. Entonces, Alan Turing lo que hace es desarrollar un sistema de encriptación y desencriptación. Dicho de otra manera, desarrolla un sistema que sirve para impedir que alguien más que no tenga el acceso pueda acceder, valga la redundancia, a esa información. Y es así como, según la película, cuenta que logran identificar ciertos patrones en las comunicaciones de los alemanes para saber cuáles serían los blancos de ataques, las ciudades que serían invadidas, la cantidad de armas, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy buena. El actor es uno de los actores que yo admiro mucho. Se llama Alan Kuchenberg, creo que se llama, si no estoy equivocado. Es el que hace el de Doctor Strange en The Avengers. Entonces, comienza con Alan Turing y sus máquinas para encriptar y desencriptar. Pero Alan Turing fue de los primeros, son los padres de la informática. Gracias a Alan Turing, ustedes pueden estarme viendo a través de esta pantalla y yo puedo estar comunicándome con ustedes. Por eso se le considera el padre de la computación. Muy interesante. Así es que les dejo como sugerencia que conozcan un poquito más acerca de Alan Turing como cultura general definitivamente, ¿no? Así cuando vayan ¿cómo se llama? Alguna reunión y les digan: ¿ya sabías que tu celular proviene desde la década de 1950 y que Alan Turing es el padre de la informática? Cultura general. Muy bien. Ahora, el desarrollo inicial de la inteligencia artificial, que es el tema que estamos tratando en este momento, surge entre la década del 60 y del 70. Posteriormente ocurre algo que ha sido considerado como el invierno de la inteligencia artificial, debido a que tuvo periodos de poco interés y de baja asignación presupuestaria para el desarrollo de este tipo de tecnologías, que fue entre 1970 y 1980. Pero en los 90 y los 2000 resurge nuevamente con algo que se llama aprendizaje automático, que en la jerga tecnológica nos gusta decir machine learning. Los que pisamos el territorio tecnológico somos así como mero piquis, ¿verdad? Para utilizar el Spanglish. Entonces surge el machine learning, que es básicamente un aprendizaje de máquinas
Y es ahí donde se sube Google, y lo hablábamos anoche de las tres etapas que ha experimentado Google como a través de su buscador para ir mejorando con el tiempo. Y luego surgen algo que se llama redes neuronales, que es básicamente son redes informáticas que utilizan un sistema de comunicación que simulan neuronas para el proceso de aprendizaje. Ahora, hay que entender aquí que hay algo que son las tecnologías claves. Por ejemplo, si se recuerdan, hace un momento acabo de mencionar que la inteligencia artificial tiene la capacidad de aprender, a aprender. Y eso ocurre porque los algoritmos van mejorando a partir de la información que reciben. Por eso decía que cuando nosotros le hablamos a hey Google, hey Siri o Alexa, ellos van identificando los patrones de indicaciones que nosotros le damos. Por ejemplo, yo utilizo mucho los comandos de voz en mis dispositivos porque no me gusta escribir, mis dedos son muy gordos, el teclado es chiquito y entonces no, yo le doy indicaciones de voz y le digo, búscame información sobre tal, 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 tal y tal, tal, tal. Entonces, como mi navegador tiene, el Google Chrome tiene incorporada inteligencia artificial, a través de mi dispositivo va identificando esos patrones. Luego utilizan algo que se llama, estas tecnologías utilizan algo que se llama Big Data. La inteligencia artificial utiliza algo que se llama Big Data. Y básicamente cuando nos referimos a Big Data, estamos hablando de cantidades exageradas de información, de lo que sea. Así, de lo que sea, pero cantidades exorbitantes que los humanos hemos ido alimentando a través del tiempo y que están almacenados, por ejemplo, en los servidores de Google, de Microsoft, de Yahoo, perdón, Amazon, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿qué hace la Big Data? La Big Data lo que hace es inspeccionar la información de lo que nosotros necesitamos. Te pongo un ejemplo. Suponte que queremos saber acerca de cómo era El Salvador en 1950. Por poner un ejemplo. De eso, obviamente, hay una cantidad exorbitante de información, ya sea de salvadoreños que la poseyeron en algún momento, de salvadoreños que están interesados en dar a conocer cómo era San Salvador o El Salvador en 1950, o de personas que en su momento, durante ese periodo de la historia salvadoreña, tuvieron la posibilidad de registrar a través de fotografías o videos cómo era esa época. Por ejemplo, yo sigo una cuenta en Twitter donde ellos van publicando, por ejemplo, cómo lucían las camionetas de la Ruta 101 allá por los 80. Y yo digo, wow, solo me acuerdo de una de mis hermanas. O me acuerdo de la Alameda Roosevelt, allá un pequeño y vago recuerdo. Entonces, ¿qué pasa? La inteligencia artificial mezclada con el Big Data nos permite acceder a la información de manera puntual y de manera precisa, de tal forma que nosotros no tendríamos que ir a la biblioteca, a cualquier biblioteca, para tratar de encontrar información, hojeando libros, preguntando, yendo donde el vecino que tiene mucho tiempo de vivir, etcétera, 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 sino que la inteligencia artificial aplicada a esos grandes volúmenes de información y de datos puedan funcionar de manera armónica. Pero también hay algo que se llama la potencia de cómputo, que básicamente son avances en el hardware que permiten procesar grandes cantidades de datos rápidamente. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos hablando de computadoras o servidores informáticos que son también computadoras que almacenan la información y que tienen la capacidad de resolver en el menor tiempo posible, pero sin
forzar demasiado el equipo. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han querido descargar un archivo de gran tamaño y se tarda muchísimo en descargar? Pero se tarda exageradamente en una gran cantidad. Eso se llama capacidad de cómputo. Es decir, porque no todos los teléfonos, no todos tenemos los mismos teléfonos. Recuerden que hay teléfonos de alta gama, de gama media y de gama baja. ¿Cuáles son esos teléfonos? Bueno, los de gama baja son los que te dan por $38. Hoy vi uno allá por quiero ver, esa es la segunda calle, me parece. Luego están los, ¿cómo se llama? Los Feature Premium, Feature se llaman, Feature Phone, o los de gama media, um, o los de gama media, que andarán ahí por 80 a $100, pero sabemos que tienen capacidades tecnológicas muy, muy reducidas. Y luego están los teléfonos de última generación, de gama alta, que sobrepasan los 1.000 o 1.500 dólares, o incluso hasta los $2.000, que tienen un hardware muy, muy fuerte. Quiero hacer una pausa en este momento para saludar a Tierra de Volcanes, a Tamarindo, a Martínez, a Ceci. Sí, está haciendo un gran calor húmedo. A Tamarindo, ¿viste la noticia de que Nayib incorporó a un especialista en inteligencia artificial a su círculo de trabajo en el gobierno? Hola, Tierra de Volcanes. ¿Y ya utilizaste la inteligencia artificial? Bueno, te invito a que vayas a mis redes sociales, a Tamarindo, ahí tengo el artículo. Hola, señor Rossi, buenas noches, bienvenida. Continúo hablando acerca de inteligencia artificial. Bueno, les queda de tarea porque de verdad, al final de cuentas, todos nos veremos impactados por el uso de inteligencia artificial. No estoy diciendo que nos vamos a volver expertos, pero sí va a formar parte de nuestro día a día. Sí, Tierra de Volcanes. En tu aplicación de fotos en tu celular, eh, podés buscar, por ejemplo, casa, perro, vaso, plato, señora, niño, hombre, qué sé yo. Y cuando realices esa búsqueda, te va a aparecer más de alguna foto. Vos sabrás cuáles son las fotos que tenés. Entonces, haz la búsqueda de, de una fotografía que vos ya sabes que probablemente la tomaste hace buen rato, y el uso de la inteligencia artificial ya forma parte de nuestro día a día. Lo que pasa es que no se vende de esa manera, ¿verdad? Las telefónicas, las empresas de telefonía no te lo venden de esa manera. Ok, entonces, ya vamos a llegar a esa parte, querida Rosy. Vamos al punto número 3. ¿Cuál es el papel que juega la inteligencia artificial en la cuarta revolución industrial, perdón? En primer lugar, la cuarta revolución industrial significa que hubo tres revoluciones industriales antes. La última revolución industrial ocurrió aproximadamente hace un siglo, por allá de 1920, cuando se incorpora, por ejemplo, los vehículos a vapor, se incorpora la electricidad, surgen los primeros, los primeros servicios de telefonía, etcétera, etcétera. Entonces, les dejo ahí en el tintero, si ustedes quieren adquirir un poco de cultura general, pues buscar cómo se caracterizan las tres revoluciones industriales anteriores. Pero la cuarta revolución industrial, que es en la que nos encontramos, hace referencia a cómo convergen. Por supuesto, Tierra de Volcanes, yo con muchísimo gusto puedo llevar esta disertación donde ustedes me lo pidan. Eh, Muchos de mis seguidores saben que me gusta transmitir parte de lo que sé, pero también invitar a la comunidad digital a participar de este tipo de charlas, que al final de cuentas lo que hacen es enriquecer nuestro conocimiento para
incorporarlo en nuestra vida cotidiana. Pongámonos de acuerdo, tierra de volcanes, y yo con muchísimo gusto voy. No sería la primera ocasión y me encantaría mucho. Bien, entonces, ¿qué es la cuarta revolución industrial en la que nos encontramos? Es un momento donde están convergiendo tecnologías físicas, digitales y biológicas. Sí, biológicas. Pequeño paréntesis. Por ejemplo, en Estados Unidos, fue la última vez que yo escribí sobre eso fue en 2017. En Estados Unidos ya existe una empresa que fabrica partes humanas utilizando a... ¿Cómo se llaman estas? ¿Cómo se llaman estas? Las células madre. Así, células madre. Si yo me quedé, caramba, hasta qué punto hemos llegado. Y me llamó mucho la atención porque tiene la capacidad, lo que leí en ese momento, no sé cómo está en este momento, tengo que refrescarlo, dado que estoy realizando esta serie de transmisiones. Hígados, aortas, pulmones, no hombre, una cosa súper impresionante. Y en ese mismo tiempo encontré un artículo de cómo en ese momento en Asia estaban imprimiendo comida. Así como lo oyen, imprimiendo comida, una cosa extraordinaria. Todos esos artículos se perdieron porque la revista para la que yo escribía se deshizo de un montón de información y adiós mis flores. Muy bien, entonces, ¿qué es la cuarta revolución industrial? Es una convergencia entre las tecnologías físicas, digitales y biológicas. Por ejemplo, es justamente lo que acabamos de hablar de Klaus Schwab y el Foro Económico Mundial, que básicamente son quienes determinan el rumbo por el cual la sociedad se va a regir a partir de la reunión anual que tienen en Davos y que la de 2020 me pareció, wow, me dejó boquiabierto. Porque el enfoque de 2020, justo comenzando la pandemia, o ya como medio año después de la pandemia, fue el gran reinicio, the big reset, el gran reinicio social y una cosa impresionante. Por eso nos encontramos en una época de la historia transicional donde estamos saliendo de un viejo modelo social para incorporarnos a un nuevo modelo que de acuerdo con unos datos que me compartió mi mejor amigo, podría ir concluyendo por ahí de 2035. Ahora, ¿por qué estas cosas no se hablan en los medios de comunicación convencionales? Que son temas que no suelen vender, no suelen vender. No es que la diputada le gritó, que le dijo, que pidió, que no le dieron, que la ignoraron. O sea, no es así, ¿sí? No es así. Por eso no lo incluyen. Y si lo incluyen es un bocadito. Los telenoticieros, menos todavía. Meten 40 noticias, micronoticias en una emisión de media hora, ¿verdad? La radio, ay, difícil pensar en ello. Pero en cambio los medios emergentes sí tienen esa característica de incorporar este tipo de temáticas que si bien es cierto, nosotros no somos un actor principal, sí somos un actor secundario muchas veces, pero de gran importancia, puesto que al final nos convertimos en usuarios de este tipo de tecnología. Bien, ¿cómo impacta, por ejemplo, la inteligencia artificial? Vamos avanzando rápido, lo acabamos de hablar, la automatización, es decir, por ejemplo, yo tuve la posibilidad de entrevistar al director de tecnología de Plaisem, que es una empresa costarricense que tiene su sede también acá en El Salvador. No sé si existe todavía, te estoy hablando de la década pasada porque tengo rato de no escribir sobre tecnología. Y ellos hicieron una inversión de $21,000 para comprar 14 brazos robóticos de la marca alemana KUKA. ¿Qué hicieron ellos? Que esa inversión en un tiempo tan complejo, te estoy hablando de 2018, súper complejo, económicamente hablando a escala global y regional,
y sobre todo la convulsión política en la que estábamos viviendo en El Salvador en esa época, eh, hicieron esa inversión. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Automatizaron procesos. En lugar de que hubiera un grupo de personas tomando las láminas de de tabla roca, de fibrocemento, para apilarlas una encima de otra, los brazos robóticos de Cuca, 24 horas al día. ¿Y qué pasó? Esas personas fueron incorporadas a otra área donde su capacidad adquirida a lo largo del tiempo les permitió para tomar mejores decisiones como negocio. Entonces está el proceso de automatización que usualmente se ve en la industria manufacturera y de servicios. Igual también a los nuevos modelos de negocios, ahí lo podemos encontrar. Empresas basadas en datos y en plataformas digitales, que vivimos con ello, ¿no? Por ejemplo, lo que acabamos de hablar de aplicaciones bancarias, biometría facial, etcétera, etcétera. Pero, ¿dónde tiene su razón de ser la inteligencia artificial? En la salud. Definitivamente en la salud, porque permite elaborar diagnósticos y tratamientos personalizados. Recuerden que la inteligencia artificial es una simulación de la manera en que actúa el ser humano, pero que tiene la capacidad de aprendizaje, es decir, va desarrollándose, va desarrollándose. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja en esto? Que a diferencia, por ejemplo, de una persona, se puede realizar un proceso repetitivo de manera indefinida. Los médicos, como saben, se van a las 4 de la tarde o tienen sus turnos de sus cierres de turno, ¿verdad? Por ejemplo, yo cuando voy al hospital psiquiátrico a traer mis medicamentos para combatir la depresión, estoy a media mañana ahí y de repente ya se fue la doctora porque empezó a las 6 de la mañana, por ponerte un ejemplo. O si no, se va a las 11, etcétera, etcétera, lleva el siguiente médico. Pero esas personas, vos no sabes si durmieron bien, si están estresadas, si están felices, si están pasando una situación difícil y apremiante. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la inteligencia artificial? Que no tiene que experimentar ese tipo de deterioros que sí tenemos los seres humanos. Ojo, no significa que la inteligencia artificial va a resolver todas nuestras necesidades, sino, recuerden, es una herramienta como el teléfono que ustedes están utilizando. También para el tema de las finanzas y para la educación. Y esto es buenísimo porque, por ejemplo, suponte que vos quisieras adquirir conocimientos sobre cómo reparar una computadora. Aunque existe mucha información al respecto en Internet, hay tutoriales en videos en YouTube, podrías diseñar un programa de aprendizaje a la medida. ¿Sí? Quiero aprender cómo reparar una computadora, pero nunca en mi vida he tocado una. Entonces la inteligencia artificial tiene la capacidad de diseñar un programa de aprendizaje básico que te va a permitir adquirir los conocimientos necesarios. Por ejemplo, qué es el hardware, qué es el software, cómo funciona el código binario, por qué son ceros y unos, pero nosotros vemos letras, dibujos, etcétera, etcétera, cómo se comunican las computadoras, por qué si yo toco una tecla aparece en la pantalla, cosas muy básicas como esa. Aquí quiero hacer un paréntesis en relación con otra transmisión en vivo que hice desde el centro histórico cuando implementaron la primera etapa de la cuarta fase de reordenamiento del centro histórico. Mucha gente me dijo, uy, pobrecita esa gente, y lo peor es que no hay trabajo. Y yo coincidí con ellos, ¿verdad? Que El Salvador no está exento de problemas globales como la pobreza o la carencia de fuentes de empleo. Pero también les daba a conocer que en la actualidad es más fácil adquirir conocimiento a través del Ministerio de Educación porque tiene dos programas que son muy fundamentales. Uno, el de sobredad. Por ejemplo, vos tenés 30 años, pero solo hiciste octavo grado, como ¿cómo se llama este? Se llama el narcisista, ¿verdad? Como el narcisista.
que solo hizo octavo grado y tiene 30 años. Hoy él puede acceder al programa de sobre edad y en menos de un año terminar su ciclo de formación básica. Y a continuación iniciar un bachillerato a distancia que le va a ahorrar costos de traslado, uniformes, libros, cuadernos, colores, lapiceros, uniformes deportivos, zapatos deportivos, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, acá la inteligencia artificial, como dije, tiene la capacidad de diseñar programas a la medida que permitan adquirir el conocimiento esencial de manera gradual y progresiva, siempre y cuando vos querés adquirir un conocimiento. Por ejemplo, muchos generadores de contenido en su vida han tomado un libro de periodismo. En su vida. En su vida conocieron, por ejemplo, cómo está diseñado el modelo de comunicación. Qué es el ruido, por ejemplo, ¿verdad? O que cuando se habla de amarillismo, ¿qué es el amarillismo? O cuando se habla de... eh, eso se llama... se me escapa el término. Cuando los titulares se exageran la información, ¿verdad? En su vida. Pero si un generador de contenido que nunca pisó la universidad, que nunca recibió una formación en materia periodística, puede recurrir a una inteligencia artificial y decirle, diséñame un programa de aprendizaje para adquirir competencias periodísticas para un mes, lo cual sería 4 puntos, 1 hora a la semana, 1 hora diaria para aprender, para estudiar qué son las técnicas de comunicación, cuáles son los formatos de comunicación o periodísticos, qué es el análisis, la columna de opinión, la noticia con pirámide invertida, el reportaje, la cronología, etcétera, etcétera. Y en lugar de estar viendo batallas y gastando tu pisto, todas las noches podrías adquirir conocimiento, por ejemplo, para de manera teórica ir adquiriendo los fundamentos esenciales del conocimiento que necesitas, pues. Por eso la inteligencia artificial aplicada a la educación viene a ser una herramienta de gran utilidad. Bien, rápidamente el 4 puntos. ¿Por qué los salvadoreños deben conocer sobre inteligencia artificial? Bueno, aquí estamos en el dintel de un montón de oportunidades. En el dintel, o sea, en la entrada, ahí donde está, antes de entrar, pasar por la puerta, a un montón de oportunidades. ¿Cuáles son esas oportunidades y en dónde están enfocadas? En oportunidades de desarrollo, en economía. Por ejemplo, la inteligencia artificial, las personas que tengan conocimientos, facultades y cualidades en el manejo de la inteligencia artificial en los próximos años, si no ya, van a tener una ventaja competitiva y una plusvalía profesional superior a otras personas. Lo cual significa que si en tu vida has tocado un libro de inteligencia artificial o un documental sobre inteligencia artificial y no te querés quedar relegado y no te querés quedar fuera, este es el momento en que empeces a adquirir información sobre inteligencia artificial. Por ejemplo, el narcisista, como dije, solo hizo octavo grado, el pobrecito. Este es el momento que se ponga a estudiar. ¿Por qué? Porque hay oportunidades de desarrollo económico, nuevos empleos, otros sectores económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Además, en el campo de la educación y las capacitaciones, hay oportunidades para la inteligencia artificial porque recuerden que detrás de nosotros vienen nuevos ciudadanos. Vienen nuevos ciudadanos y esos nuevos ciudadanos no pueden seguir estudiando en un modelo del siglo XX para el siglo XXI. Hoy lo hablábamos con unos profesionales mexicanos que veíamos que en América Latina es una constante. El pensum es el mismo. El pensum es el mismo. Y, por ejemplo, el pensum no incorpora
Pensamiento crítico, fíjate. Y el pensamiento crítico es uno de los aspectos muy esenciales para la vida del ciudadano. Gestión en finanzas. Nos te enseñan gestión en finanzas. A estudiar sobre finanzas si decidiste en el bachillerato elegir una carrera afín, ¿verdad? Contaduría o cosas por el estilo. Y si luego vas a la universidad o tomaste un curso especializado en manejo de números, pues ahí sí tenés la suerte de adquirir ese conocimiento. Pero en la formación básica, esos dos componentes no están. Y no es de hoy, es de años. Te lo estoy hablando de cuando yo, por ejemplo, fui estudiante en los 80, pensamiento crítico. Ni se sabía qué era eso, ¿verdad? Entonces hay oportunidades de que el manejo de la inteligencia artificial se pueda orientar en el campo de la educación y la capacitación, porque es importante formar a las nuevas generaciones en habilidades digitales. Ya nos compartía Ceci que cuando llega su nieto, el bebé o el niño tiene una conversación fluida con Alexa. Imagínate ese niño cuando sea un adulto, ¿en qué entorno se va a desenvolver? Alexa ya ni va a existir, no en el concepto que lo conocemos en este momento. Probablemente estemos hablando de, ¿cómo se llama? Comunicación telepática o, por ejemplo, de eso se llaman hologramas. Ya Tigo lo intentó la década pasada en Panamá. Comunicaciones holográficas. Ni siquiera, no sabemos siquiera si van a existir los celulares, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros, que somos los adultos, que tenemos la responsabilidad de guiar la vida de nuestros hijos, nietos, sobrinos, etcétera, entendamos de qué estamos hablando para no quedar fuera de la jugada, para que no venga tu hijo, tu nieto y te pregunte, mire, ¿y qué significa esto? Y vos le digas, no sé, pregúntale a Google, ¿verdad? Porque seguimos teniendo esa responsabilidad de formar a nuestros, a los que vienen detrás de nosotros hasta que nos muramos. Y por último, viene en las oportunidades de desarrollo el empoderamiento, porque habrá herramientas para mejorar la calidad de vida y la productividad. Este es un tema muy, muy interesante, ya lo hablábamos con mi mejor amigo recientemente, pero en algún momento por ahí de 2018 se planteó la posibilidad de que en el futuro ya nadie va a trabajar, porque todo estará automatizado, robotizado, etcétera, etcétera. Pero ojo, es un planteamiento, ¿ok? Es un planteamiento. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros los adultos en relación con las personas que dependen de nosotros o sobre quienes tenemos influencia? Es incentivar a que ustedes se informen. Infórmese, lea. Mire, ya me lo decía una señora. ¿Quién me lo dijo? ¿Quién me lo dijo? Alguien me lo dijo. Oh, no, no, no. Fue una señora salvadoreña que vive en Canadá y que ayer me dio una entrevista, pero que después tuve que bajarla por petición de ella. Pero ella decía, lean, lean. El poder está en los libros. Lean. El poder está en los libros. Y los que me siguen saben que yo reitero 6 lecturas obligatorias: la Biblia, la Constitución, el Código de Trabajo, el Reglamento de Tránsito, las ordenanzas municipales y todo lo que tenga que ver con la historia de El Salvador. Y ahí le pueden ir agregando un montón de cosas ustedes. Por eso es importante que vos que estás conectado aquí, aunque son solamente 12 personas, lo cual está bien, este video posteriormente lo subiré a mis redes y lo verán más personas. Es importante que conozcan hacia dónde nos dirigimos en materia de implementación de inteligencia artificial y que no se queden fuera, que no se queden relegados en ese tipo de conocimiento. Luego, hay varios recursos y cursos disponibles en línea. Por ejemplo, Google tiene muchos
cursos que son certificaciones gratuitas y certificaciones pagadas en materia de inteligencia artificial. Pero hay una entidad aquí en El Salvador que en este momento no me recuerdo, vamos a ver, estudiar informática gratis en El Salvador. Ya te voy a decir cómo se llama la entidad. Bueno, puedes ir al IRCA, puedes ir a FEPADE, está Formación El Salvador, está, vamos a ver, el ESIT, así se llama, ESIT. Ya te voy a decir qué significa. Vamos a ver, está cargando, me pide que verifique que soy una persona de carne y hueso, y el ESIT es la Escuela Superior de Innovación Tecnológica. Probablemente no te resulte un tema de interés para vos, pero de repente para uno de tus chicos o alguien que esté involucrado en el ámbito informático y que comience por este andar, ahí está ESIT, Escuela Superior de Innovación y Tecnología. Muy bien, rápido, recapitulemos los puntos claves. Hoy el presidente Nayib Bukele anunció que incorpora a un experto en inteligencia artificial a su equipo de trabajo, lo cual nos está diciendo, señores, en El Salvador y el mundo, acá la inteligencia artificial será preponderante de aquí en adelante. Segundo, un poco de información, hablamos de qué es la inteligencia artificial, los tipos de inteligencia artificial y cómo nació la inteligencia artificial. Recuerden, la película se llama El Código Enigma, es muy, muy bonita. Después hablamos cuál va a ser el papel que ejercerá la inteligencia artificial en la cuarta revolución industrial. Son 10 tecnologías claves que incorporan inteligencia artificial, big data, computación en el borde, machine learning, programación neurolingüística, computación cuántica, especialidades en el ámbito informático. Y luego hablamos sobre por qué los salvadoreños deben tener en consideración a partir desde ya el uso de la inteligencia artificial para sus vidas. Así que con eso voy terminando. Quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes el tiempo que se han tomado para sintonizar esta transmisión. Reitero, probablemente no es un contenido donde verán señoras desnudas o vamos a estar hablando de alguien más que se equivocó o que dijo tal cosa, sino que este tipo de charlas lo que busca es ir generando el interés en la audiencia para que se empape de los asuntos cotidianos que vivimos en El Salvador y que tarde o temprano serán parte importante de nuestras vidas. Así que si alguien tiene alguna pregunta que desee realizar, este es el momento para hacerlo y voy a dar un par de minutos antes de detener la transmisión. Bien, dice Tierra de Volcanes. En ese punto está prostituidos los que han estudiado comunicaciones. Por eso es la decadencia de los medios. Ok, gracias, Tierra de Volcanes. Bien, no hay preguntas. De nuevo, muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos mañana con una nueva charla nocturna acerca de inteligencia artificial. Y recuerden, como siempre les digo, por favor, pongan a Dios antes de todas las cosas y antes de tomar cualquier decisión. Que tengan un feliz descanso y nos vemos en la próxima oportunidad. Feliz noche para todos.